discutido quién predicaba hoy y le he dicho, mira, en otros sitios deja predicar aquí. Nosotros creemos que existe Dios, que hay otra vida. Oye, si no lo crees, haces bien, cállate. Pero si lo crees, confiésalo. Es de los demonios. Creemos que hay Dios, que hay otra vida, que hay resurrección, que hay ángel, que hay eternidad, que hay demonios, que hay infierno. Creemos que Cristo va a venir a por la iglesia y la va a llevar arrebatada en una nube. Creemos que Cristo volverá en un caballo con un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda rodilla se ha de doblar delante de Él confesando que es el Santo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Yo lo creo. Y creo que este cuerpo va a cambiar, se va a transformar. ¿Cuántos lo creen? Levanten las manos, digan amén. ¿Cuántos aman a Dios? Levanten las manos, muévanlas, que dicen amén. ¡Amén! ¡Dios está aquí! Pero ¿por qué creemos que hay Dios? Que hay otra vida, que hay ángel, que hay espíritu. ¿Por qué? ¿Porque nos lo han dicho? ¿Porque sentimos un escalofrío? Yo quiero deciros hoy la base de nuestra fe. Nosotros creemos que hay otra vida, que hay ángel, que hay espíritu, que hay Dios, porque nos basamos no en un sentimiento, ni en una visión, ni en un sueño. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Y creemos que esta palabra es palabra de Dios. ¿Pero por qué creemos eso? ¿Por qué creemos que la Biblia es el libro de Dios? Yo quisiera hablar hoy de 9 testimonios, hay más. No vamos a alcanzar los 9 de ninguna manera, vamos a ver lo que podemos llegar. Es muy largo y yo voy a tratar de reducirlo todo lo posible. Voy a daros solo pistas o luces para que luego vosotros podáis ampliarlo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a tratar de demostrarlo con 9 testimonios realmente extraordinarios. Gloria al nombre del Señor. Bueno, antes de nada tengo que deciros que hay dos formas de predicar o dos tipos de predicadores. Los que predican con mucho dramatismo y con mucho sentimiento y te llegan al corazón enseguida y te quebrantas y te derrites, pero a lo mejor luego no te acontece nada. Y los que hablan a la mente para que luego la palabra llegue al corazón. Yo prefiero ser de los segundos, aunque también predico como los primeros. Pero prefiero intentar predicar de los segundos porque creo que es el mensaje más sano. Predicar de manera que te informes, que lo entiendas. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 16, donde yo me encuentro como en mi casa. Siempre que venís he disfrutado un montón. De verdad, ¿eh? Espero que el Señor os bendiga también hoy. Pero yo os veo un poco raros, pero no sé qué pasa. Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y sea enteramente preparado para toda buena obra. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Bueno, yo voy a decirle al Señor que el Señor bendiga su palabra en mi corazón. Si tú quieres, lo dices. ¿Eh? Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Bueno, pues entre los 9 testimonios yo voy a tratar de ir rápidamente atrás. Número 1. Quiero deciros que la ciencia no está en contra de la Biblia. Hay mucha gente que está diciendo que la ciencia es contraria a la Biblia, que la ciencia contradice a la Biblia. No es cierto. La ciencia apoya a la Biblia, como vamos a ver un montón de detalles que lo demuestran. Gloria al nombre del Señor. Sí tengo que deciros que hay gente que no apoya la Biblia, es decir, que hay científicos que no creen en la Biblia, que no creen en creación, sino en evolución. Gloria al nombre del Señor. Según ellos, un día del cielo cayó algo, se juntó con otro algo, 2 pegotes, y se formó algo vivo, que más tarde eso fue desarrollándose, evolucionando, cambiando de formas, llegó a convertirse en un mono, y más tarde aquello fue cambiando y del mono salió el hombre. Bueno, yo personalmente no lo creo. Yo creo que somos producto de creación. Yo creo que Dios un día bajó a la tierra, formó del polvo un muñeco, sopló
hálito de vida, y el muñeco se convirtió en un ser viviente. Gloria al nombre del Señor. Y creo que Dios ha capacitado a la creación que ha hecho de órganos vivos capaces de reproducirse por sí mismos. Gloria al nombre del Señor. Dios no tiene necesidad de estar interviniendo en un hombre y una mujer para darle hijos. Dios ha creado al hombre y la mujer con capacidad suficiente para que puedan reproducirse por ellos mismos. Es decir, que cuando hay una mujer estéril que no tiene hijos, no es culpa de Dios. Dios no ha intervenido, es algo humano, natural. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero como tenemos tantos conceptos equivocados, pues a veces echamos culpa a Dios de cosas que Dios no tiene nada que ver. ¿Verdad? Porque si alguien inocente hay, creo que es Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, en primer lugar tengo que deciros que la Biblia apoya la Biblia. Porque hay una serie de verdades tan profundas en la Biblia que la ciencia, años más tarde o siglos más tarde, está apoyando y demostrando. Bendita la gracia del Señor. Amén. Número 1. Tengo que deciros que en el año 1470-90 había un personaje en la vida, un hombre en la historia que ha sido genial. Era un científico de capacidades increíbles llamado Galileo Galilei. Este hombre era un científico increíble. Se llegó a atrever en aquel tiempo a decir que la Tierra era redonda, no era plana o no tenía forma. Él decía que era redonda, que era una circunferencia. Cuando en aquel entonces la Iglesia Católica, que prácticamente era el poder que había en el mundo, se enteró de aquello, lo consideró una herejía. Y le dijeron que o se retractaba y decía que no era así, que la Tierra no tenía forma o que era plana, o que lo quemaban en la hoguera como un hereje. Y el hombre se lo pensó y dijo, si digo que es redonda, me queman en la hoguera. Si digo que no sé cómo es, pues nada, me dan vida. Entonces voy a decir que no sé cómo es. Pero él dejó marcado el principio que él tenía, que la Tierra era una circunferencia. Hoy cuando la gente y los científicos hablan de Galileo Galilei, se descubren ante él. ¿Verdad? Qué genio, qué capacidad, qué impresionante. Bueno, pues tengo que deciros que él vivió hace 4 o 5 siglos. 5. Hace 500 años. Sin embargo, tengo que deciros que en la Biblia hay una persona que vivió hace 2700 años. No era científico. Gloria al nombre del Señor. Y sin embargo, él dice en su libro de Isaías, capítulo 40, verso 22, ¿no sabéis, no os lo dijeron, que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas? Es decir, que la tierra es un círculo. Gloria al nombre del Señor. Aquí todos sabemos que la tierra es un globo, que es un círculo. Porque cuando fuimos al colegio vimos allí seguramente un mapa mundi en el que vimos reflejado cómo estaba allí el mundo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo se ha descubierto esto? En el siglo XX. Que los científicos inventaron satélites con máquinas fotográficas que las mandaron al espacio exterior, fotografiaron la Tierra y descubrieron que realmente el planeta Tierra es un globo, una circunferencia. Pero la pregunta es, ¿quién le dijo a Isaías hace 2700 años? ¿Quién se lo dijo? Que la Tierra es redonda. ¿Acaso Isaías era un científico que había creado satélites y máquinas fotográficas, las mandó al espacio exterior y fotografió la Tierra? No. Pues sencillamente, todo es más sencillo, y lo que él dice, que es un profeta de Dios y que habla bajo la revelación e inspiración del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Es decir, que la ciencia, que ha descubierto con los satélites y máquinas fotográficas que la Tierra redonda, no está en contra de la Biblia, está apoyando una verdad oculta en la Biblia. No pudo escribirlo Isaías. No pudo decirlo por su cuenta, imposible, estaba fuera de su capacidad. Es que era el Espíritu Santo quien le dirigía. Porque como antes hemos leído, toda la Escritura, toda, ha sido inspirada por Dios. Es Él quien la ha mandado a escribir. La intención es que a partir de hoy, cuando leas este libro, no lo leas como un libro más. Lo leas como el libro que Dios nos ha dejado y ha mandado a escribir para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios. Pero agárrate bien al banco, porque la verdad profunda todavía más seria, que estaba oculta. ¿Sabéis que Isaac Newton, un científico genial y fantástico, que además creía en Dios,
Porque tengo que deciros que hay un grupo de científicos que dicen que Dios no existe, que somos producto de evolución. Pero hay otro grupo de científicos que dicen que somos producto de creación, que creen en Dios. Pues entre ellos estaba Isaac Newton, que llegó a descubrir algo llamado la ley de la gravedad. Que ningún objeto, por poco que pese, puede quedar en el aire. Creo que pesa bien poco. No puede sujetarse. ¿Os dais cuenta? Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, permitidme que os diga, Job, que vivió hace aproximadamente 4000 años, sobre la época de los patriarcas, por el hecho de que en aquel entonces, tengo que deciros que se cree que vivió en esa época, porque en aquel entonces no se miraba la riqueza de una persona por el dinero que tenía, sino por el ganado que tenía. Y si os dais cuenta, de Job se habla de la cantidad de ganado que tenía, unas 12.000 piezas, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 1.000 bueyes y 1.000 asnas. Es decir, 12.000 piezas de ganado. Se miraba la riqueza por la cantidad de ganado que tenía. Pero al mismo tiempo, en aquel tiempo, vosotros sabéis que cuando el hombre nació, Adán, y una serie de hombres al lado de él, por el pecado, el hombre se ha deteriorado y el cuerpo vive menos. Pero en la época antigua, la gente tenía tanta longevidad de vida, vivía tanto tiempo, que llegaron a vivir hasta 960 y tantos años. 930, 800, 700, 900, vivían un montón, pero el pecado ha ido deteriorando la vida. Gloria al nombre del Señor. Y en la época de Abraham y los patriarcas, la gente vivía 180, 170, 190. Y da la coincidencia que Job vivió, después de lo que le había ocurrido, 140 años. Si consideramos que Job tenía 10 hijos, y en aquel tiempo la gente se casaba entre 30 y 40 años, supongamos 30, 10 hijos, supone unos 15 o 20 años. Es decir, que si a los 30 añadimos 15 o 20 años, estamos hablando de unos 50. Como la enfermedad que tuvo, la prueba que tuvo, fueron de 6 meses a 9, estamos hablando, redondeando, de 50 años. Con otros 140 que vivió después, son 190, la edad que vivía Abraham y los patriarcas, por lo que se cree que Abraham, o sea que Job vivió en la época de Abraham, de Isaac, es decir, hace unos 4000 años. Y dice Job, hablando en contra de lo que decía Isaac Newton, en apariencia, se atreve a decir que la tierra Dios la tiene pendida en el vacío y la cuelga sobre nada. Job capítulo 26 y verso 7 dice Job, Dios tiene la tierra colgada en el vacío, la pende sobre nada, la tiene en el aire. Pero bueno, ¿pero te has vuelto loco? Que la tierra está en el aire, pero ¿de dónde te sacas tú? Pero qué imaginativo eres. Pero hoy, el siglo XX, afirma y dice que la tierra está en el aire. No hay quien lo entienda. Miles y miles de toneladas de kilos. Y están sujetas en el aire por el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Tengo que deciros que al contrario de Isaías, Job sí era un científico, con unas capacidades impresionantes. Llegó a hablar de la Osa Mayor y la Osa Menor. Hablaba de las Pleiades. Sabía nombres de estrellas. La capacidad de Job era increíble. Él llega a decir que el aire tiene peso, que el aire pesa. En aquel tiempo era una locura decir todo esto. Pero hoy el siglo XX afirma todo lo que dijo Job. ¿Quién se lo dijo? ¿De dónde se lo sacó? Gloria al nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. ¿No será que la Biblia es el libro de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es el libro de Dios? Levanten las manos y griten amén. ¡Aleluya! Que lo oigan en el infierno los demonios y rechinen los dientes. La Biblia es el libro de Dios. ¿Os digo alguna verdad más? En el libro de Levíticos, en el capítulo 11, hay un hecho extraordinario. Situémonos en el momento. Israel ha salido de Egipto hacia Canaán. Están en el desierto. Y le dice el Señor, hay ciertos animales que no se pueden comer y otros que sí se pueden comer. Y los clasifica el Señor llamándolos inmundos y limpios. O sea, sucios y limpios. Posiblemente la intención de Dios, entre otras cosas, era ayudarles en la digestión. Tener en cuenta que en el desierto hay altas temperaturas de calor. Y un animal con mucha grasa se digiere muy mal. De ahí que el Señor, viendo animales muy grasientos,
El Señor decía, esta carne no la comáis, pero el Señor los clasifica a su manera y llama animales limpios y animales sucios. Bendita la gracia del Señor. Y dice el Señor que para ser un animal limpio y poder comerse tiene que tener dos principios, dos cualidades. Número uno, la uña tiene que tenerla hendida. Dice, petuña hendida, la uña hendida, para dentro de la carne. Y número dos, tienen que rumiar la comida. Es decir, comerla o masticarla más de una vez. Eso es rumiar. Masticar la comida más de una vez. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Creo que los demonios están muy asustados. Sí, lo creo yo también. Bendita la gracia del Señor. Gloria a nuestro Dios. Y creo que en el cielo los ángeles están gozando. Porque hoy estamos engrandeciendo a nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios lo tenía todo junto aquí, escondido en la Biblia. Dice el Señor, la vaca podéis comerla, la oveja podéis comerla. Bueno, se sabe que la vaca se puede comer porque tiene 4 estómagos. Es decir, que rumía, porque como tiene 4 estómagos, la comida no la digiere de una vez, sino que la va llevando de estómago a estómago y luego ya la digiere de una vez. La rumía más de una vez, la mastica más de una vez. Gloria al nombre del Señor. Si todo iba bien. Pero un día un científico no cristiano se encontró con algo que dijo, aquí hay algo mal. Y es que dice que la liebre rumía. Y el científico dijo, hemos pillado a la Biblia en un error terrible. Porque la liebre solo tiene un estómago. No puede rumiar. Es decir, come la hierba, le lleva el estómago y se acabó. No puede rumiar. Pero años más tarde, otro científico cristiano se puso a indagar y a mirar una liebre. Le costó meses y meses y meses, pero lo encontró. Veréis, se sabe que la liebre tiene un estómago ultrasensible, que no puede digerir la hierba de una sola vez, que la comida, después de masticarla, aunque la lleva al estómago, no puede digerirla, porque el estómago no tiene capacidad para destruirla. Os pido disculpas, pero esto es así, y tengo que decirlo. ¿Qué es lo que hace la liebre? Vuelve a expulsar la comida. Después de haberla comido, la mastica, la lleva al estómago y la vuelve a expulsar. Y la convierte en bolitas pequeñitas que vuelve a recoger y a masticar una segunda vez para luego llevarla al estómago y poder digerir. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Es decir, que la liebre se rumía. ¿Creéis vosotros que Moisés podía tener tanta capacidad para decir que la liebre, que solo tenía un estómago, podía masticar la comida más de una vez? Es más sencillo y más glorioso al mismo tiempo. Detrás de todos los escritores estaba la mano e inspiración del bendito Espíritu Santo. ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Estáis contentos con el Señor? ¿Creéis que la Biblia es el libro de Dios? Porque lo hagáis un poco más efusivamente, a mí no me importa, no me hace mal. Si queréis ser más fervientes, me parece bien, gloria al nombre del Señor. Bueno, tendríamos que decir que la Biblia es que tiene un montón de verdades. Antes decíamos que hay un grupo de gente, de científicos, que cree que el hombre es producto de evolución. Como antes os he dicho, cayó un pegote del cielo, se juntó con otro pegote, se formó algo vivo que luego fue cambiando, se convirtió en mono, y el mono ha ido evolucionando y se ha convertido en hombre. Bueno, para ellos. Yo no creo eso. Gloria al nombre del Señor. Y tengo 2 razones serias y poderosas. Número 1, si el hombre viene del mono, ¿por qué el mono no sigue dando hombres? Sí, señor. Ustedes piénsenlo. Si ellos dicen que fue un pegote que se convirtió en muñeco, o en un ser vivo que luego se convirtió en mono y más tarde en hombre, digo yo, ¿por qué no siguen los monos dando hombres? Además, no muere, no vuelve a ser mono. Porque la Biblia dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Sí, señor. Y cuando el hombre muere, ¿saben qué ocurre? Que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Bendita la gracia del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El hombre es producto de creación, no de una mano, no, de un ser vivo. El mundo puede decir que hay una mano poderosa detrás de todos, nosotros decimos que es un ser vivo. Y más personal que cualquiera de nosotros, porque es más persona que nosotros. Gloria a nuestro Dios. Un aplauso vivo para Él.
según la Biblia relata, el hombre fue formado del polvo de la tierra y viendo Dios que necesitaba una ayuda idónea, dijo el Señor, vamos a dormirlo y vamos a darle ayuda idónea. Y el Señor le hizo caer en un sueño profundo, lo anestesió a su manera. Aleluya. Y hizo la primera operación. Le sacó una costilla. Y de la costilla Dios formó a una mujer. ¿Sabéis lo que está diciendo eso? A lo mejor no os habéis parado a la cuenta. Lo que está diciendo la Biblia es que al hombre le falta una costilla. Es lo que está diciendo. Está diciendo que del hombre sacó una costilla. Es decir, que la mujer tiene más costillas que el hombre. Eso es lo que está diciendo. ¿Sabéis? Que mientras el hombre tiene 6 grupos de costillas, las mujeres tienen 7. Gloria al nombre del Señor. Fue Moisés quien escribió esto, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Porque Moisés no tenía tanta capacidad, ni tenía máquina de rayos X para saber que el hombre tenía 6 grupos de costillas y las mujeres 7. ¡No! Es que Dios es el que está detrás de la Biblia. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, tengo que deciros que hay otro testimonio tan poderoso como la ciencia. Es la unidad de la Biblia. Quizás no os habéis parado a pensar, pero la Biblia se escribió por unos 40 hombres de Dios, por unos 40 hombres santos de Dios, muy cercanos a Dios. Dios no escribió de puño y letra. Cuando decimos que Dios escribió la Biblia, no decimos que Él fue a escribir, no decimos eso, sino que Dios se utilizó de secretarios para escribir la Biblia. Imaginemos que por un momento queremos escribir una carta al hermano pastor. Y cogemos al hermano Felipe de secretario. Y el hermano Felipe escribe lo que le decimos para el hermano pastor. Cuando el hermano pastor reciba la carta, no va a pensar que Felipe la escribió. Pensará que se la mandé yo. ¿Por qué? Porque Felipe no la va a firmar, voy a firmar yo. ¿Comprendéis lo que digo, no? Dios se usó de unos 40 hombres santos y muy cercanos a Él para que ellos mismos escribiesen lo que Dios les mandaba escribir. Y entre los escritos que hay, tengo que deciros que hay hombres que vivieron, repito, 4.000 años de diferencia, 2.000, 1.600. Hay una época tremenda. La Biblia tiene una historia aproximada de unos 4.000 años. A la edad de hoy serían unos 6.000 más o menos. Es decir, que hay 4.000 años de vida relatada. Y se escribió en unos 1.600 años por unos 40 hombres de Dios. Con diferentes capacidades, con diferente mentalidad. Había eruditos, gente muy capacitada. Moisés había estudiado una cultura más avanzada con los egipcios. Y Esdras era un teólogo impresionante. Y Daniel era un príncipe con una capacidad fuera de lo normal. Pero entre los escritores hay hombres tan sencillos como Jonás y como el mismo Pedro y el apóstol Juan, que eran pescadores. Pero relatan cosas tan extraordinarias que hay que decir que Dios tiene que estar detrás del asunto. Ninguno se contradice y todos dicen lo mismo. Es imposible. Es imposible. Pero es que como detrás de todo está el Espíritu Santo, todo tiene una armonía perfecta. Gloria al nombre del Señor. Un tercer testimonio, yo voy rápido porque si no, no habría tiempo. ¿De acuerdo? Pero me gustaría que cambiarais a cara. Que apoyarais un poquito, porque aquí puede caer mucha gloria hoy. Yo me he convencido que por medio de la palabra Dios va a traer una gloria tremenda. Además, mira, te voy a decir una cosa. Van a pasar meses y puede que años y no olvidarás la palabra. Porque te va a marcar y te va a cambiar la vida. Basta de sentimientos. Ay, es que yo sentí un escalofrío, que eso no cambia. Yo creo en otra vida porque hay algo extraordinario que lo dice. Es la Biblia, la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Las feas que se callen. Gloria a Dios. Oye, pues allá por No, he dicho las feas que se callen. No os consideráis feas estas alturas, ¿no? Bueno, veréis. En la Biblia hay otro testimonio poderoso que son las profecías. Hay profecías en la Biblia escritas que se han cumplido después de muchos años, de siglos. Bendita la gracia del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mirad, de Cristo se profetizó que nacería en un pueblo pequeñito llamado Belén, que vendría de una virgen, que el nombre suyo sería Emmanuel o Jesús, Dios con nosotros.
Se dijo que tendría unos discípulos y que uno de los suyos le vendería. Se dijo la cantidad, 30 monedas de plata. Que con las 30 monedas se compraría el campo del alfarero. Que moriría de muerte de malditos. Bueno, hay un montón de profecías. Ahora, me gustaría por un momento que meditaseis. ¿Cuántas posibilidades hay de que el Mesías, porque algunos dicen, bueno, es que Jesús forzó todas las escrituras y para cumplir las promesas lo fue haciendo todo? Es decir, según ellos, Jesús, para demostrar que era el Mesías, cuando María estaba en estado, tuvo que irse a un pueblecito llamado Belén. Y tuvo que nacer de una virgen. Y le pusieron el nombre adrede. Y uno de los suyos le vendió porque estaba todo preparado y escrito. No, señores, eso es imposible, eso es una locura. Todo se cumplía en él porque él era el verdadero Mesías prometido. Gloria al nombre del Señor. Y una profecía, permitidme que os diga, nadie hace nada para cumplir una profecía, porque nadie va a hacer las cosas porque está escrito. Porque si tú haces lo que está escrito, no tienes voluntad propia, sino que Dios anteriormente, sabiendo lo que vas a hacer, lo manda a escribir. Como Dios sabe lo que vas a hacer, lo manda a profetizar. Eso es una profecía. Una profecía no se cumple porque está escrita. Una profecía se anuncia porque va a ocurrir. Gloria a nuestro Dios. Y de Jesús se profetizaron muchas cosas porque todas iban a ocurrir. ¿Cuántas posibilidades había de que naciera en un pueblo pequeñito llamado Belén? Preguntemos, ¿cuántos pueblos pequeños hay o cuántos pueblos hay en el mundo? 1 millón de pueblos. Vamos a quedarnos cortos, voy a ser generoso. 1 milloncito solo. Es decir, ¿cuántas posibilidades hay de que Jesús naciera en Belén? Una entre 1 millón. Os pido disculpas. ¿Cuándo habéis visto vosotros nacer de una virgen a un niño? ¿Cuántas posibilidades hay de que un niño nazca de una mujer virgen? ¿Una entre 1 millón? 1 entre 1 millón, vamos a ser generosos. Es decir, para que se cumplan las dos profecías, tendríamos que multiplicar el millón de posibilidades en contra de nacer en Belén del millón en contra de nacer de una virgen. Y eso daría 1 billón con B. Pero lo que salga, hay que volver a multiplicarlo por el millón de posibilidades. No hay más de 1 millón de nombres. Tantos idiomas, tantos nombres. Pues le pusieron el nombre que estaba escrito. ¿Cuántas posibilidades hay de que uno de los suyos le vendiera? Y por 30 monedas de plata. Y que con las 30 monedas se comprara el campo del alfarero. Y que muriera de muerte de malditos. Que permitidme que os diga, cuando se escribió que el Mesías moriría de muerte de malditos, no se conocía todavía que era aquello. Se había dicho, maldito el que permanezca muerto en un madero. Pero la crucifixión que empleaban los romanos, que inventaron los romanos, no existía, no se conocía. Pero como Dios de antemano sabía lo que iba a ocurrir, pudo decir que el Santo de Dios moriría de muerte de malditos. No se sabía lo que era, pero el Señor lo anunció. Multipliquen ustedes los millones de veces en contra de los millones, billones y trillones que existen. Es decir, es imposible creer que todo es producto de casualidad. Esas profecías no son producto de casualidad. Esas profecías son producto de Dios que las manifestó. Gloria al nombre del Señor. Pero mirad, me voy a sentir muy generoso. Voy a creer que todo esto pudo hacer un hombre a la fuerza. En términos matemáticos, si hubiera aquí un matemático hoy, diría, está usted loco, no sabe lo que dice. Es imposible que salgan todas las profecías. Pero voy a aceptar lo que un hombre lo intentó y lo hizo todo. Pero había una profecía escrita que nadie, solamente el único, el verdadero, el Mesías podía cumplir. Que le haya vendido uno de los suyos, podría forzarse. Es muy difícil, pero bueno, podría forzarse. Que muera de muerte malditos también. Por 30 monedas también. Pero hay una profecía en la Biblia que dice que muerto al tercer día resucitaría. Esa profecía solo podía cumplirla el verdadero, el santo, en el que no había pecado. Y Cristo murió, es verdad, y estuvo 3 días muerto. Pero llegó el tercer día y al resucitar, gloria al nombre del Señor. Y agárrate bien a la silla, sobre todo agárrate bien al Señor y a la cruz de Cristo, porque tengo que decirte que esa profecía en parte está cumplida. Ya está creada la bomba de neutrones. Y está creado el traje especial. ¿A qué esperas para convertirte? ¿A qué esperas para decir voy a convertirme de verdad?
Señor! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Que no abre la boca para Dios! ¡Gloria a Dios! Si queremos que los demonios te oigan hablar a Dios y alabar a Dios, ¿sabes por qué? Porque los demonios ven que eres de Él. Si te calles, dicen, bueno, con esta juego yo ya no me quieres. Tú alaba a Dios, hombre. ¿O no estás? No hay suficientes cosas para estar agradecidos de Dios. ¿Cuántos se sienten agradecidos del Señor? Levanten las manos y gritan amén. Esos tienen que salir de vez en cuando. Esos amenes traen mucha gloria. ¿Verdad? Gloria no muere, no vuelve a ser mono. Porque la Biblia dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y cuando el hombre muere, ¿saben qué ocurre? Que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Bendita la gracia del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El hombre es producto de creación, no de una mano, no, de un ser vivo. El mundo puede decir que hay una mano poderosa detrás de todos. Nosotros decimos que es un ser vivo. Y más personal que cualquiera de nosotros, porque es más persona que nosotros. Gloria a nuestro Dios. Un aplauso vivo para Él. Según la Biblia relata, el hombre fue formado del polvo de la tierra, y viendo Dios que necesitaba una ayuda idónea, dijo el Señor, vamos a dormirlo y vamos a darle ayuda idónea. Y el Señor le hizo caer en un sueño profundo, lo anestesió a su manera, y hizo la primera operación. Le sacó una costilla, y de la costilla Dios formó a una mujer. ¿Sabéis lo que está diciendo eso? A lo mejor no os habéis parado a la ofrenda. Lo que está diciendo la Biblia es que al hombre le falta una costilla. Es lo que está diciendo. Está diciendo que del hombre sacó una costilla. Es decir, que la mujer tiene más costillas que el hombre. Es lo que está diciendo. ¿Sabéis? Que mientras el hombre tiene 6 grupos de costillas, las mujeres tienen 7. Gloria al nombre del Señor. Fue Moisés quien escribió esto, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Porque Moisés no tenía tanta capacidad, ni tenía máquina de rayos X para saber que el hombre tenía 6 grupos de costillas y las mujeres 7. No, es que Dios es el que está detrás de la Biblia. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, tengo que deciros que hay otro testimonio tan poderoso como la ciencia. Es la unidad de la Biblia. Quizás no os habéis parado a pensar, pero la Biblia se escribió por unos 40 hombres de Dios, por unos 40 hombres santos de Dios, muy cercanos a Dios. Dios no escribió de puño y letra. Cuando decimos que Dios escribió la Biblia, no decimos que Él fue a escribir, no decimos eso, sino que Dios se utilizó de secretarios para escribir la Biblia. Imaginemos que por un momento queremos escribir una carta al hermano pastor. Y cogemos al hermano Felipe de secretario. Y el hermano Felipe escribe lo que le decimos para el hermano pastor. Cuando el hermano pastor reciba la carta, no va a pensar que Felipe la escribió. Pensará que se la mandé yo. ¿Por qué? Porque Felipe no va a firmar, me afirma yo. ¿Comprendéis lo que digo, no? Dios se usó de unos 40 hombres santos y muy cercanos a Él para que ellos mismos escribiesen lo que Dios les mandaba escribir. Y entre los escritos que hay, tengo que deciros que hay hombres que vivieron, repito, 4.000 años de diferencia, 2.000, 1.600. Hay una época tremenda. La Biblia tiene una historia aproximada de unos 4.000 años. A la edad de hoy serían unos 6.000 más o menos. Es decir, que hay 4.000 años de vida relatada. Y se escribió en unos 1.600 años por unos 40 hombres de Dios. Con diferentes capacidades, con diferente mentalidad. Había eruditos, gente muy capacitada. Moisés había estudiado una cultura más avanzada con los egipcios. Y Esdras era un teólogo impresionante. Y Daniel era un príncipe con una capacidad fuera de lo normal. Pero entre los escritores hay hombres tan sencillos como Jonás y como el mismo Pedro y el apóstol Juan, que eran pescadores. Pero relatan cosas tan extraordinarias que hay que decir que Dios tiene que estar detrás del asunto. Ninguno se contradice y todos dicen lo mismo. Es imposible. Es imposible. Pero es que como detrás de todo está el Espíritu Santo, todo tiene una armonía perfecta. Gloria al nombre del Señor. Un tercer testimonio, yo voy rápido porque si no, no habría tiempo. ¿De acuerdo? Pero me gustaría que cambiarais a cara. Que os
apoyaréis un poquito, porque aquí puede caer mucha gloria hoy. Yo he venido convencido que por medio de la palabra Dios va a traer una gloria tremenda. Además, mira, te voy a decir una cosa, van a pasar meses y puede que años y no olvidarás la palabra. Porque te va a marcar y te va a cambiar la vida. Basta de sentimientos. Ay, es que yo sentí un escalofrío, que eso no cambia. Yo creo en otra vida porque hay algo extraordinario que lo dice. Es la Biblia, la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Las feas que se callen. Gloria a Dios. Oye, pues ya ocurre, No, he dicho las feas que se callen. No os consideréis feas estas alturas, ¿no? Bueno, veréis. En la Biblia hay otro testimonio poderoso que son las profecías. Hay profecías en la Biblia escritas que se han cumplido después de muchos años, de siglos. Bendita la gracia del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mirad, de Cristo se profetizó que nacería en un pueblo pequeñito llamado Belén, que vendría de una virgen, que el nombre suyo sería Emmanuel o Jesús, Dios con nosotros. Se dijo que tendría unos discípulos y que uno de los suyos le vendería. Se dijo la cantidad, 30 monedas de plata, que con las 30 monedas se compraría el campo del alfarero, que moriría de muerte de malditos. Bueno, hay un montón de profecías. Ahora, me gustaría por un momento que meditaseis. ¿Cuántas posibilidades hay de que el Mesías, porque algunos dicen, bueno, es que Jesús forzó todas las escrituras y para cumplir las promesas lo fue haciendo todo? Es decir, según ellos, Jesús, para demostrar que era el Mesías, cuando María estaba en estado, tuvo que irse a un pueblecito llamado Belén. Y tuvo que nacer de una virgen. Y le pusieron el nombre adrede. Y uno de los suyos le vendió porque estaba todo preparado y escrito. No, señores, eso es imposible, eso es una locura. Todo se cumplía en él porque él era el verdadero Mesías prometido. Gloria al nombre del Señor. Y una profecía, permitidme que os diga, nadie hace nada para cumplir una profecía, porque nadie va a hacer las cosas porque está escrito, porque si tú haces lo que está escrito no tienes voluntad propia, sino que Dios anteriormente, sabiendo lo que vas a hacer, lo manda a escribir. Como Dios sabe lo que vas a hacer, lo manda a profetizar. Eso es una profecía. Una profecía no se cumple porque está escrita. Una profecía se anuncia porque va a ocurrir. Gloria a nuestro Dios. Y de Jesús se profetizaron muchas cosas porque todas iban a ocurrir. ¿Cuántas posibilidades había de que naciera en un pueblo pequeñito llamado Belén? Preguntemos, ¿cuántos pueblos pequeños hay o cuántos pueblos hay en el mundo? Mucho. 1 millón de pueblos. Vamos a quedarnos cortos. Voy a ser generoso. 1 milloncito solo. Es decir, ¿cuántas posibilidades hay de que Jesús naciera en Belén? Una entre 1 millón. Os pido disculpas. ¿Cuándo habéis visto vosotros nacer de una virgen a un niño? ¿Cuántas posibilidades hay de que un niño nazca de una mujer virgen? ¿Una entre 1 millón? ¿Una entre 1 millón? Vamos a ser generosos. Es decir, para que se cumplan las dos profecías, tendríamos que multiplicar el millón de posibilidades en contra de nacer en Belén del millón en contra de nacer de una virgen. Y eso daría 1 billón con B. Pero lo que salga, hay que volver a multiplicarlo por el millón de posibilidades. No hay más de 1 millón de nombres. Tantos idiomas, tantos nombres. Pues le pusieron el nombre que estaba escrito. Aleluya. ¿Cuántas posibilidades hay de que uno de los suyos le vendiera? Y por 30 monedas de plata. Y que con las 30 monedas se comprara el campo del alfarero. Y que muriera de muerte de malditos. Que permitidme que os diga, cuando se escribió que el Mesías moriría de muerte de malditos, no se conocía todavía que era aquello. Se había dicho, maldito el que permanezca muerto en un madero. Pero la crucifixión que empleaban los romanos, que inventaron los romanos, no existía, no se conocía. Pero como Dios de antemano sabía lo que iba a ocurrir, pudo decir que el Santo de Dios moriría de muerte de malditos. No se sabía lo que era, pero el Señor lo anunció.
Multipliquen ustedes los millones de veces en contra de los millones, billones y trillones que existen. Es decir, es imposible creer que todo es producto de casualidad. Esas profecías no son producto de casualidad. Gloria al nombre del Señor. Fue Moisés quien escribió esto, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Porque Moisés no tenía tanta capacidad, ni tenía máquina de rayos X para saber que el hombre tenía 6 grupos de costillas y las mujeres 7. ¡No! Es que Dios es el que está detrás de la Biblia. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, tengo que deciros que hay otro testimonio tan poderoso como la ciencia. Es la unidad de la Biblia. Quizás no os habéis parado a pensar, pero la Biblia se escribió por unos 40 hombres de Dios, por unos 40 hombres santos de Dios, muy cercanos a Dios. Dios no escribió de puño y letra. Cuando decimos que Dios escribió la Biblia, no decimos que Él fue a escribir, no decimos eso, sino que Dios utilizó de secretarios para escribir la Biblia. Imaginemos que por un momento queremos escribir una carta al hermano pastor. Y cogemos al hermano Felipe de secretario. El hermano Felipe escribe lo que le decimos para el hermano pastor. Cuando el hermano pastor reciba la carta, no va a pensar que Felipe la escribió. Pensará que se la mandé yo. ¿Por qué? Porque Felipe no va a firmar, me firma yo. ¿Comprendéis lo que digo, no? Dios se usó de unos 40 hombres santos y muy cercanos a Él para que ellos mismos escribiesen lo que Dios les mandaba escribir. Y entre los escritos que hay, tengo que deciros que hay hombres que vivieron, repito, 4.000 años de diferencia, 2.000, 1.600. Hay una época tremenda. La Biblia tiene una historia aproximada de unos 4.000 años. A la edad de hoy serían unos 6.000 más o menos. Es decir, que hay 4.000 años de vida relatada. Y se escribió en unos 1.600 años por unos 40 hombres de Dios. Con diferentes capacidades, con diferente mentalidad. Había eruditos, gente muy capacitada. Moisés había estudiado una cultura más avanzada con los egipcios. Y Esdras era un teólogo impresionante. Y Daniel era un príncipe con una capacidad fuera de lo normal. Pero entre los escritores hay hombres tan sencillos como Jonás y como el mismo Pedro y el apóstol Juan, que eran pescadores. Pero relatan cosas tan extraordinarias que hay que decir que Dios tiene que estar detrás del asunto. Ninguno se contradice y todos dicen lo mismo. Es imposible. Es imposible. Pero es que como detrás de todo está el Espíritu Santo, todo tiene una armonía perfecta. Gloria al nombre del Señor. Un tercer testimonio, yo voy rápido porque si no, no habría tiempo. ¿De acuerdo? Pero me gustaría que cambiarais a cara. Que apoyarais un poquito, porque aquí puede caer mucha gloria hoy. Yo me he convencido que por medio de la palabra Dios va a traer una gloria tremenda. Además, mira, te voy a decir una cosa, van a pasar meses y puede que años y no olvidarás la palabra. Porque te va a marcar y te va a cambiar la vida. Basta de sentimientos. Ay, es que yo sentí un escalofrío, que eso no cambia. Yo creo en otra vida porque hay algo extraordinario que lo dice. Es la Biblia, la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Las feas que se callen. Gloria a Dios. Oye, pues hay alguna, No, he dicho las feas que se callen. No os consideréis feas estas alturas, ¿no? Bueno, veréis. En la Biblia hay otro testimonio poderoso que son las profecías. Hay profecías en la Biblia escritas que se han cumplido después de muchos años, de siglos. Bendita la gracia del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mirad, de Cristo se profetizó que nacería en un pueblo pequeñito llamado Belén, que vendría de una virgen, que el nombre suyo sería Emmanuel o Jesús, Dios con nosotros. Se dijo que tendría unos discípulos y que uno de los suyos le vendería. Se dijo la cantidad, 30 monedas de plata. Que con las 30 monedas se compraría el campo del alfarero. Que moriría de muerte de malditos. Bueno, hay un montón de profecías. Ahora, me gustaría por un momento que meditaseis. ¿Cuántas posibilidades hay de que el Mesías, porque algunos dicen, bueno, es que Jesús forzó todas las escrituras y para cumplir las promesas lo fue haciendo todo? Es decir, según ellos, Jesús, para demostrar que era el Mesías, cuando María estaba en estado, tuvo que irse a un pueblecito llamado Belén.
y tuvo que nacer de una virgen. Y le pusieron el nombre adrede. Y uno de los suyos le vendió porque estaba todo preparado y escrito. No, señores, eso es imposible, eso es una locura. Todo se cumplía en él porque él era el verdadero Mesías prometido. Gloria al nombre del Señor. Y una profecía, permitidme que os diga, nadie hace nada para cumplir una profecía, porque nadie va a hacer las cosas porque está escrito, porque si tú haces lo que está escrito no tienes voluntad propia, sino que Dios anteriormente, sabiendo lo que vas a hacer, lo manda a escribir. Como Dios sabe lo que vas a hacer, lo manda a profetizar. Eso es una profecía. Una profecía no se cumple porque está escrita. Una profecía se anuncia porque va a ocurrir. Gloria a nuestro Dios. Y de Jesús se profetizaron muchas cosas porque todas iban a ocurrir. ¿Cuántas posibilidades había de que naciera en un pueblo pequeñito llamado Belén? Preguntemos, ¿cuántos pueblos pequeños hay o cuántos pueblos hay en el mundo? Mucho. 1 millón de pueblos. Vamos a quedarnos cortos, voy a ser generoso. 1 milloncito solo. Es decir, ¿cuántas posibilidades hay de que Jesús naciera en Belén? Una entre 1 millón. Os pido disculpas. ¿Cuándo habéis visto vosotros nacer de una virgen a un niño? ¿Cuántas posibilidades hay de que un niño nazca de una mujer virgen? 1 entre 1 millón. 1 entre 1 millón. Vamos a ser generosos. Es decir, para que se cumplan las dos profecías, tendríamos que multiplicar el millón de posibilidades en contra de nacer en Belén del millón en contra de nacer de una virgen. Y eso daría 1 billón con B. Pero lo que salga, hay que volver a multiplicarlo por el millón de posibilidades. No hay más de 1 millón de nombres. Tantos idiomas, tantos nombres. Pues le pusieron el nombre que estaba escrito. Aleluya. ¿Cuántas posibilidades hay de que uno de los suyos le vendiera? Y por 30 monedas de plata. Y que con las 30 monedas se comprara el campo del alfarero. Y que muriera de muerte de malditos. Que permitidme que os diga, cuando se escribió que el Mesías moriría de muerte de malditos, no se conocía todavía que era aquello. Se había dicho, maldito el que permanezca muerto en un madero. Pero la crucifixión que empleaban los romanos, que inventaron los romanos, no existía, no se conocía. Pero como Dios de antemano sabía lo que iba a ocurrir, pudo decir que el Santo de Dios moriría de muerte de malditos. No se sabía lo que era, pero el Señor lo anunció. Multipliquen ustedes los millones de veces en contra de los millones, billones y trillones que existen. Es decir, es imposible creer que todo es producto de casualidad. Esas profecías no son producto de casualidad. Quisiera hablaros de otro testimonio. Las promesas de Dios. Cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, hay una profecía con promesa para Israel. Y Dios prometió a Israel. ¿Veis lo que hizo? El Señor cogió a Ezequiel, lo llevó a un valle de huesos secos en gran manera y lo puso en medio. Y le dice el Señor a Ezequiel, ¿crees tú que pueden vivir estos huesos? Permitidme, secos en gran manera significa que hacía montones y montones de años que estaban muertos. Por eso no había ninguna vida, estaban secos, secos, secos. Era un cementerio con miles y miles y miles de huesos. Es decir, la mano, los antebrazos, los brazos, las piernas, el cuerpo, los cráneos, estaban todos por ahí revueltos. Tenía que ser impresionante y terrorífico. Ezequiel, ¿crees tú que pueden vivir? Tú lo sabes, como yo no puedo, pero si tú quieres. Pues venga, vamos a profetizar ahora. Diles que vivan ahora. Primero di, huesos secos, juntaos cada hueso con su hueso. Y se levanta el profeta. ¡Huesos secos! ¡Oíd palabra de Jehová! ¡Juntaos cada hueso con su hueso! Los miles de huesos todos para arriba. De tal modo que llegó un momento que todo estaba oscuro, porque entre el cielo y Ezequiel estaban los huesos. Pero rápidamente empiezan a correr. Y los dedos de los pies junto a los pies empiezan a juntarse. Y las piernas. Y el cuerpo. Y los brazos. Y las manos y los dedos. Y el cráneo. Permitidme, juntar aquello y colocarlo en un ruido así. ¡Tas, tas, 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 tas! Cuando hubo finalizado
finalizado en un ejército de esqueletos en pie. ¿Crees tú que pueden vivir? Si tú quieres, vuelve a profetizar ahora. Y que viendo la carne, tendones, piel, cúbranlos. Y Ezequiel dice, sobre estos huesos, ahora, carne, tendones, piel, cúbranlos. Y empieza a aparecer la carne, los tendones, la piel, y cubrirlos. Cuando hubo finalizado aquel estruendo extraordinario, era un ejército de muertos en pie. El Señor, ¿crees tú que pueden vivir? Si tú quieres, adelante. Di ahora al espíritu de los cuatro vientos que venga, sople y les dé vida. Y empezó a haber un viento, un ruido. Y de momento aquellos muertos empezaron a recibir la vida del espíritu y empezaron a moverse. Que venga el Espíritu de Dios dando vida. Nosotros éramos parte de esos huesos, simbolizándolo espiritualmente, huesos secos en gran manera. Pero Dios nos está uniendo a su pueblo, está uniendo los huesos y Dios le está dando vida. Sin embargo, quiero deciros que esa profecía y promesa no era para nosotros, era para Israel. Dios había prometido que algún día los traería otra vez y volvería a darles vida. En el 1948, contra todo pronóstico, Israel volvió a ser nación. Juntó los huesos el Señor. En el 1967 hubo una guerra llamada la Guerra de los 6 días. Contra todo pronóstico, Israel permaneció en pie. Aquel día creo que la carne, los tendones, la piel, la sangre vino. Les falta el Espíritu de Dios. Pero en el tiempo de la gran tribulación, en los 3 años y medio últimos o postreros, Dios levantará 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu. Permitidme, con sinceridad, ¿has mentido alguna vez? ¿Conoces a alguien que no mintió nunca? A excepción de Cristo. No. ¿Conocéis a alguien que no mintió nunca? ¿Creéis que puede haber alguien que no mienta? En el libro de Apocalipsis dice que Dios va a levantar a 144.000 que nunca han mentido. No son niños, están en el ministerio. Y en Israel nadie entra en el ministerio si no tiene más de 30 años. Va a venir tanta unción del Espíritu Santo sobre esos 144.000 que el mundo entero va a recibir el Evangelio. Va a haber una época de gloria tremenda. Solo que nosotros no vamos a vivir esa porque vivimos una época más gloriosa. Estaremos en el cielo de cara con el Señor Jesús. ¿Cuántos aman al Señor? Levanten las manos, muévelas, grítame. Bueno, como crees en todas esas promesas, quiero hablarte de otra promesa que hay. Hay una promesa escondida para solamente la iglesia del Señor. Aquí no valen buenos ni malos. No, solo la iglesia del Señor. Hay gente ahí fuera en la calle que es más buena que muchos de nosotros, pero no van a participar del rapto, porque el rapto es solamente para la iglesia del Señor. Y dice la Biblia que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo viene en la nube, toca la trompeta, los muertos en Cristo resucitan, las lápidas se abrirán, ¡ras! Un terremoto y empieza a levantarse gente por el cielo, y luego nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, recibiremos cuerpos inmortales, glorificados y eternos, y nos vamos con el Señor. ¡Nos vamos con el Señor! Permíteme que te diga, esta vida son 4 días, hombre, 4 días. No malgastes tu vida, no te quedes aquí. Límpiate y prepárate. Nos vamos con el Señor. Nos vamos con el Señor.